Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al licenciado Fausto Camacho, experto electoral, miembro del colectivo Voces por la Democracia, ex consejero del CNE. Bueno, lo convocamos para analizar desde su experiencia lo que sucede en este proceso electoral y también este tema de la falta de control en la campaña, incluso la precampaña, y un punto especial en redes sociales. ¿Es posible o no hacer estos controles? Licenciado Fausto Camacho, muy buen día. Buenos días, un gusto, Miguel, compartir con la revista Democracia pues estas opiniones. Siempre es posible hacer las cosas que están dispuestas en la ley. Al revés, debería preguntarse si es que es posible que no se lo haga si hay disposición de la ley. Y efectivamente esa es la parte sui generis de la actitud permisiva que la autoridad electoral a lo largo de estos últimos procesos electorales ha tenido con todos ellos, con todos los procesos y con todos los actores. Entonces, creo que lo que sucede es una falta de cumplimiento cabal, pleno, de las facultades, potestades y obligaciones que tiene el Consejo Nacional Electoral para llevar adelante este control, que, dicho sea de paso, afecta, la falta de control me refiero, afecta a la legitimidad del proceso, afecta a la confianza de la ciudadanía respecto del cumplimiento de estas obligaciones y en definitiva, es un elemento pernicioso, negativo al propio funcionamiento del sistema de representación en el país. Licenciado Camacho, el tema de redes sociales, el argumento es no hay cómo controlar. Y ahí realmente se ha evidenciado, no ahora, no en este proceso, sino desde mucho antes, el descontrol en un proceso electoral. Sí, en todo caso es imposible controlar respecto de prohibir su circulación o cosas de esa naturaleza, ¿no? Pero, claro, las que son acciones de propaganda directa, me refiero en las que hay promoción explícita a nombre de una organización política, pues deben asumirse como responsabilidad por sus contenidos, por su falta de oportunidad, me refiero que estén fuera del tiempo en que deben estar, pueden y deben ser incluidos para el análisis de cuentas, para el análisis de los contenidos fuera de tiempo, repito, porque no pueden ser desde el punto de vista de qué es lo que se dice, aunque también cuando son las que lo que se dice contraviene norma, pues podrían, todo lo que sea, por ejemplo, homofóbico, ofensivo, todo aquello que denote odio, que está expresamente prohibido por la ley, entonces efectivamente deben tomarse medidas sancionatorias o para iniciar procesos. Pero efectivamente el controlar las redes sociales desde el punto de vista de las personas que opinan en ellas, pues eso no hay necesidad de hacerlo, ni es posible. Todos aquellos, acciones que se hacen a nombre anónimo en definitiva, porque no están identificadas las cuentas con nombres propios y bajo responsabilidad de los dueños de esas cuentas, sino que son los llamados trolls. Eso no es posible llevar adelante ningún tipo de control, pero no es el problema principal desde mi punto de vista. Las acciones de difusión, de publicidad y propaganda efectivamente deben ser, ubicadas para llevar adelante los procesos administrativos que correspondan. Si no es el problema principal este tema, ¿cuáles son los problemas que tiene ahora en un proceso electoral?
Bueno, eso es mucho más grave. Por ejemplo, todo ese proceso ilegítimo desde mi perspectiva del voto en el exterior, de la repetición de las elecciones, ese es uno de los problemas más graves que estamos enfrentando en este momento y que desgraciadamente han sido avalados por la propia autoridad en primer lugar y luego por el Tribunal Contencioso Electoral. El hecho de que así haya sucedido no significa que tengan la legitimidad que deberían tener y que van a producir efectos políticos de deslegitimación del propio proceso y de los electos en ese proceso. Pues esa ya es, digamos, un tema sobre el cual ya es imposible llevar adelante acciones, sin embargo, no deja de ser el principal problema. El otro tiene que ver con, digamos, la pérdida de la confianza que tiene la ciudadanía en un porcentaje muy alto en la autoridad, es decir, en el Consejo Nacional Electoral. Lo que usted inclusive decía, Miguel, hace un momento respecto de digamos, la actitud, la decisión de un juez de primera instancia respecto de una infracción electoral grave, como es aquella de haber, digamos, llevado adelante una campaña electoral por fuera de la norma para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese es el ejemplo más claro respecto de lo que está sucediendo para que se pierda la confianza y haya un proceso acelerado de mayor deterioro de esa institucionalidad, digamos, de la democracia representativa y de sus instituciones. Licenciado Camacho, en este proceso, uno de los hechos que ha sido observado es el descontrol del CNE. Incluso lo que sucediera el 20 de agosto, esta semana se presentó un pedido de investigación penal por una supuesta adulteración de actas. ¿Hasta dónde se puede llegar en esto? A mí personalmente me parece que es un hecho que está presente allí en los procesos electorales y que el Consejo Nacional Electoral no ha tenido la decisión de ubicar mecanismos de resolverlo. Y es aquel que tiene que ver con algo que la ley no contempla. Y es lo que digamos, es un hecho público y notorio y que ha sido develado como una acción fraudulenta, es aquella circunstancia en la que en una elección, me refiero, por ejemplo, para poner un ejemplo de fácil comprensión, en una elección de alcaldes y prefectos al mismo tiempo que se hace en la misma fecha, entonces usted pueda tener que en el acta de escrutinio por poner un ejemplo cualquiera, de la lista, de la mesa número 10 de mujeres de la parroquia de San Juan, entonces han concurrido a votar para prefectos 320 personas, pero para alcalde están 290. Eso simplemente no es posible porque son actos que se llevan el mismo día por parte de los mismos actores, por parte de la misma mesa receptora del voto, y entonces en ambos casos, si es que el número de personas que han sufragado y que constan en el padrón electoral es 320, no puede ser que para otra elección sean 290. Podría ser que sean 319, 318. Hay gente que se sustrae una papeleta, hay papeletas que podrían haberse entregado incompletas a los electores, es decir, una menos, pero no 30 menos, no 30 más, cosas de esa naturaleza que no están reglamentadas, no están dichas en la propia ley y en los reglamentos. La mejor forma de subsanar aquello para darle una alternativa y un procedimiento claramente establecido para la presencia de este tipo de casos, cuando en las actas que vienen desde las juntas se presenta eso,
es responsabilidad del Consejo para establecerlo a través de un reglamento o la posibilidad de expedir, digamos, un par de artículos, seguramente no más, en la ley para, digamos, darle una alternativa, una salida, un procedimiento para generar mayor confianza. Pero de ahí a pensar que en función de aquello se hayan alterado datos en beneficio de alguien o en perjuicio de otro, hay una distancia. En todo caso será la propia Fiscalía la que tenga que investigar y será, digamos, los denunciantes los que tengan que probar aquella circunstancia de que eso perjudicó a alguien y benefició ilegítimamente a otras personas. Licenciado Camacho, y el tema del voto en el exterior, ¿cómo garantizar, ahora ya no voto telemático sino presencial, en estas condiciones, luego de todo lo que se ha observado, les hemos escuchado, que la norma legal y constitucional establece la elección de asambleístas en primera vuelta, hubo 10 días para repetir las elecciones, se va a hacer en la segunda vuelta presidencial el 15 de octubre. Este entorno, ¿cómo se debe otorgar plenas garantías? No hay forma de entregar ninguna plena garantía, Miguel. ¿Qué garantía puede usted establecer respecto de la equidad en la competencia? Ninguna. ¿Por qué? Porque el criterio de la ley y de la norma constitucional es de que en la primera vuelta es en la que se haga la elección de los parlamentarios, de los asambleístas. Si es que no se cumple, pues simplemente hay una circunstancia de un entorno político distinto en el cual van a competir los candidatos a la asamblea en el exterior, en un entorno político que ya no es posible que sea el mismo del 20 de agosto. El 20 de agosto hay un entorno político, unas condiciones concretas, y el 15 de octubre son otras, independientemente de la justificación que quieran darlo. Eso ya es un escenario que no se va a volver a repetir. De tal suerte que allí existirá existe ya, porque eso es un hecho que se va a producir, pero que no produce, no genera luego una, digamos, ilegalidad en términos de que se puedan anular las elecciones. Seguramente no, porque usted no puede tener en la ley una norma que diga, si es que no se cumple esto, hay que hacer. O sea, no puede la ley partir del hecho de que la propia autoridad sea quien no cumpla con la norma legal. Lo único que podría esto acarrear es una responsabilidad política que puede ser juzgada por la Asamblea, por el Legislativo y por nadie más. Aquí hay un hecho sui generis, complejo, pero que denota una vez más la falta de conducción adecuada del proceso electoral por parte del Consejo Nacional Electoral. Y los votos que fueron recibidos el 20 de agosto se fueron al tacho de basura, licenciado Camacho, a pesar de la afirmación que la propia presidenta del CNE dijo textualmente: los votos consignados no fueron vulnerados. Si no fueron vulnerados, ¿por qué se echa al tacho de basura y se repite todo el proceso en el exterior? Bueno, eso tiene que responder la presidenta y los consejeros, pues, porque yo estoy de acuerdo con usted que no pueden, presumo que esa es su convicción y su punto de vista, no puede anularse una expresión de la voluntad popular porque, digamos, por elementos que estando presentes no son responsabilidad de los electores, es responsabilidad de la propia autoridad electoral, es decir, del Consejo Nacional Electoral, por la contratación que se hizo, por la administración incorrecta, por las razones que sean. Finalmente, las razones de esta circunstancia no están depositadas en terceras personas, sino en el propio Consejo Nacional Electoral. Y eso significa que hay una necesidad de un cambio sustancial en las políticas del Consejo, pero que ya para las elecciones del 15 de octubre, pues es una decisión tomada. Habrá que
seguir adelante un proceso, digamos, hacer un seguimiento muy irrestricto, muy apegado, para tener idea de qué es lo que va a terminar sucediendo, pero de ahí nacerán candidatos electos. Y esos candidatos electos finalmente recibirán credenciales. Y esas credenciales les permitirá actuar a personas que nacen en un proceso que ha perdido legitimidad. Desgraciadamente, por estos abusos y por unas decisiones incomprensibles, inclusive del propio Tribunal Contencioso Electoral, pero que tienen que ver también inclusive con la falta ¿qué digamos?, de conducta adecuada de las organizaciones políticas, que no son capaces de interponer adecuadamente los recursos ante la justicia electoral. Vea usted, de 12 procesos o de 12 reclamos planteados, son inadmitidos a trámite por falta de procedimientos que están claramente establecidos en la ley y en el reglamento del Tribunal Contencioso Electoral. No son admitidos a trámite por falencias tan sencillas como legitimidad de los actores, tan sencillas como no haber cumplido con todos los preceptos, las formalidades de ley que exigen el inicio de un proceso jurídico o judicial en lo electoral. Entonces, eso también deja entrever la calidad de las organizaciones políticas, que están en todo menos en lo que deberían estar. Entonces, una cosa es, digamos, plantear un recurso adecuadamente, cumpliendo todas las formalidades. Es como que usted en un proceso penal presente, digamos, una acusación sin pruebas, una acusación penal sin pruebas, o con pruebas no válidas, o digamos, usted no cumple con la formalidad de decir que usted es tal persona que tiene este número de cédula, que vive en tal parte, que su estado es, o sea, su condición de ciudadano en capacidad de presentar una denuncia penal. Si usted no pone el número de cédula en una denuncia, simplemente no le van a admitir la denuncia. El ejemplo que estoy poniendo es algo que ha sucedido respecto de los requisitos que deberían haber cumplido los procesos o las denuncias por estos recursos subjetivos, por las decisiones tomadas alrededor de las votaciones en el exterior. En todo caso, entiendo que esa circunstancia lo único que hace es develar esa crisis del sistema de partidos políticos, que es el otro componente que le deslegitima este proceso. Porque la deslegitimación nace desde la autoridad, es decir, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, pero también nace desde los actores, porque los actores que incumplen la ley, por ejemplo, ¿no es cierto?, no dejan de tener responsabilidad independientemente que se les sancione o no. El hecho de que actúen por fuera de periodos, el hecho de que actúen sobrepasando las normas, y que revela una actitud negligente, por decirlo menos, de la autoridad, no les exime de esa responsabilidad. El hecho de que usted se pase, poniendo otro ejemplo, un semáforo en rojo y no le sancionen, no quiere decir que usted no ha cometido la infracción. Y entonces ahí está el otro componente de esta deslegitimación del sistema, que son las organizaciones políticas. Tan claro es esto que usted tiene que, de los 8 binomios que participaron en este proceso electoral, pues 7 de ellos no tienen ninguna relación en el pasado a ser candidatos con la organización política que los postula. Y usted tiene otra, el correísmo, la Revolución Ciudadana, lista 5, en donde, pues, pudiendo existir la correlación de esas candidaturas con su propia organización, no dejan de no ser democráticos los procesos de designación de candidaturas, para ponerle otro ejemplo. Y entonces la ausencia total de democracia interna y de la posibilidad de disentir que existe un movimiento como la Revolución Ciudadana, que para nada es democrático, y que donde todo el mundo sabe, por fuera y dentro de la organización, que quien decide es el señor Rafael Correa, no quiere decir entonces que las cosas estén bien. Pero entonces, mientras tengamos un sistema de partidos y organizaciones políticas de esa naturaleza, es difícil tener resultados en los procesos electorales distintos. Será imposible tener una composición de la Asamblea, no desde el punto de vista cuantitativo,
que además se reproduce muy parecido en algunas cosas a la asamblea que fue disuelta, pero será imposible pensar en elevar la calidad de la representación si de donde nacen los representados, los partidos, siguen viviendo una crisis absolutamente grave de legitimidad en la propia existencia de las organizaciones políticas. Si ahí no hubo democracia y de ahí nacen los representantes que ejercen el poder legislativo en la democracia, entonces van a ser correspondientes a esa falta de legitimidad y calidad. Licenciado Camacho, ¿puede cambiar el panorama de los elegidos a la Asamblea con esta repetición de elecciones? Probablemente sí, tal vez en 1 o 2 escaños, pero el hecho de que cambie, así sea uno solo, no quiere decir que esté bien. No, probablemente no haya un cambio sustancial de la correlación de fuerzas legislativas, pero eso no significa que tenga legitimidad. También podría ser que el escenario que termine sucediéndose exactamente el mismo, me refiero a los electos, podría terminar siendo el mismo que ya se produjo el 20 de agosto. Y enhorabuena si es que así es, lo cual no implica que lo actuado deja de ser o pasa a ser legítimo y deja de ser ilegítimo, porque digamos las variables que están allí están ya presentes, se han tomado los actos, se han cumplido las decisiones, independientemente de cuál sea el resultado. El criterio que he puesto hace un momento Miguel sigue siendo el mismo. Ahora, vendrá luego, si hay impugnaciones, ese proceso no va a dilatar la instalación de la Asamblea Nacional tal como inicialmente se preveía. De hecho, va a producir una dilatación. Ya la decisión tomada ya significa que la Asamblea no se puede posesionar, mientras no estén designados todos sus miembros. Y entonces los recursos que se puedan plantear luego del 15 de octubre podrían, digamos, extender unos plazos que dudo que llegue a suceder, pero en lo hipotético hay que ubicarlo, ¿no? En todas las probabilidades, sí, podría significar que se extienda el plazo de esa fecha, que además digamos, tiene las particularidades tan complejas como de un proceso extraordinario que no está plenamente arreglado en la Constitución. Y que, dicho sea de paso, vale la pena hacer una reflexión aquí, Miguel. ¿En qué medida esta figura de la muerte cruzada, que está en la Constitución, debe seguir estando o tiene o podría producir como resultado la solución de un problema que se propone supuestamente en términos conceptuales, se propone cumplir, y es el disminuir la conflictividad o resolver los problemas de conflictividad entre el Ejecutivo y el Legislativo? Se supone que para eso existe la muerte cruzada, y en realidad eso no es lo que va a terminar sucediendo, Miguel, porque el escenario que está prácticamente ya definido nos va a entregar una asamblea exactamente igual en la relación con el Ejecutivo, sea cual sea el Ejecutivo, exactamente igual. Es decir, sin una mayoría legislativa que pueda tomar decisiones, sin la voluntad de querer crear acuerdos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la muerte cruzada, o más bien dicho, o como se denomina en los regímenes parlamentarios, la disolución de la Asamblea y la convocatoria a nuevas elecciones, tiene un efecto final. ¿Por qué? Porque no hay elecciones para el Ejecutivo, sino que del Legislativo nace el Ejecutivo. Y si la composición de la Asamblea es la misma, pues todavía sigue existiendo, me refiero a la misma, aunque no sean las personas, pero en lo fundamental, los mismos actores políticos, les obliga a buscar acuerdos para que de esos acuerdos nazca el Ejecutivo. Entonces, allí sí, la figura de la disolución del Parlamento tiene un efecto directo sobre la relación política legislativo-ejecutivo. En nuestro diseño constitucional, esa mal llamada muerte cruzada
no va a producir el efecto que supuestamente podría haber producido y que de hecho, pues, la práctica nos dice que no. Es decir, una de las preocupaciones en el país es que no haya plenas garantías en un proceso. ¿Qué legitimidad da, más allá de lo legal, que también es importante, qué legitimidad da este proceso en estas condiciones, licenciado Camacho? Una legitimidad afectada, disminuida, y disminuida para todos, afecta al periodo de los electos, que es apenas de 16 meses, pero independientemente de que fuese un mes o 4 años, la legitimidad debería ser plena, total, generando confianza en la sociedad respecto del pronunciamiento que ha hecho y que se ha producido una elección de personas, las más idóneas, de acuerdo a los votos obtenidos, de acuerdo a la mayoría de la gente que vota. Pero si es que hay dudas de ese proceso, pues esa legitimidad necesariamente está afectada. Y de esa manera hay una pérdida cada vez más acentuada de la confianza de la población respecto de la democracia como un sistema idóneo de gobierno. Muy grave, por cierto, ¿no? ¿Y el futuro del CNE? ¿En qué condiciones? Cuando se ha anunciado juicios políticos en la Asamblea, tendrá que instalarse la Asamblea, hay juicios pendientes, no se lo podía hacer por estar en proceso electoral, pero ¿cuál es el futuro de este Consejo que ha sido cuestionado? Pues habría que preguntarles a los asambleístas, pero del análisis que uno podría hacer respecto de lo que está sucediendo o lo que podría suceder en la Asamblea, de configurarse una mayoría de 92 votos, yo veo absolutamente imposible que eso suceda, o muy poco probable que eso suceda. Eso porque significaría un acuerdo entre el correísmo y el anticorreísmo para cambiar el Consejo Nacional Electoral, destituir a los actuales miembros, pero el cambio no puede ser sino con la asunción de los cargos de los suplentes, que no va a resolver el tema del origen partidario, que no va a resolver el tema de la legitimidad que puedan tener, y volvemos a caer en manos del Consejo de Participación Ciudadana, que efectivamente no cumple con el deber ser de sus actividades y de procesos de selección de miembros, en este caso, del Consejo Nacional Electoral, que están 2 de ellos al menos ya prorrogados 2 años, y que de aquí a un año, en septiembre del año 2024, estarán los 5 habrán cumplido los 6 años de funciones, más allá de que solamente 3 debían cumplir 6 años y 2 solo 3. Pero mire, está el nivel de desinstitucionalización del país que nos vemos abocados a situaciones de esta naturaleza, en donde se agotan los procesos establecidos en la norma y entonces empiezan a existir, digamos, acciones o actitudes o presencia de autoridades de una manera casi de facto, porque no hay otra alternativa para buscar soluciones. Las prórrogas, de las que se hace inclusive también alguna referencia hacia usted y que la hemos vivido hace pocos días respecto en la justicia, pues está sucediendo exactamente lo mismo en el Consejo Nacional Electoral. Y que un consejo cuyos 5 miembros han terminado con sus periodos legales en septiembre del próximo año, sea el que administre las elecciones del 25, pues es un panorama no deseable, ilegítimo, aunque pudiera ser legal, pero se está abusando de esta legalidad y obviamente esa carencia de legalidad produce una ilegitimidad. Hay que pensar en una reforma política de fondo, Miguel, una reforma política de fondo que abarque temas como el Consejo de Participación Ciudadana, que abarque temas como el sistema electoral, el sistema de partidos políticos, que abarque temas como el tema de la justicia, la necesaria depuración
de instituciones como la policía, las Fuerzas Armadas, que están permeadas desgraciadamente por la influencia de grupos delictivos y de narcotráfico, de la aviación civil, de las aduanas. Es decir, es una situación de crisis generalizada en una serie de instituciones que hay que tomar el toro por los cuernos y buscar soluciones de carácter general, drásticas, con la participación de los actores que quieran realmente poner a Ecuador en una condición distinta. Porque si es que seguimos con este ritmo de funcionamiento, simplemente va a llegar un momento en que la crisis sea de tal naturaleza que habremos tocado fondo y se justificará con plena situación, digamos, probablemente un rompimiento democrático. Hay cantos de sirena ya respecto de que es necesaria una dictadura. Eso es una aberración, eso es una circunstancia que no deberíamos permitir y que debemos trabajar para recuperar esas instituciones hoy en mal camino, para ubicarlas en otras condiciones. Hay que cambiar los actores. Si no cambiamos los actores, Miguel, no vamos a cambiar los resultados. Entonces, es un tema muy complejo, muy amplio y que requiere de consensos, de paciencia, de construcción de una propuesta de reforma y efectivamente de un camino acordado, consensuado entre los más amplios sectores de la sociedad para caminar hacia allá en perspectiva de futuro, pero de un futuro democrático. El licenciado Camacho, pero con estos actores, los actuales, va a ser muy difícil articular cambios, reformas. Sí, si hablamos de los actores políticos, por supuesto que sí. Yo estoy hablando de los actores de la sociedad. Estoy hablando de la sociedad entendida como las cámaras, como los gremios de toda naturaleza, los sindicales, los no sindicales, las universidades, la academia, los medios de comunicación, los colegios profesionales, en fin, las instancias de la sociedad que están allí y que no son parte directa de los actores políticos. Si es que hay actores políticos que quieran y puedan venir acá, bienvenido. Pero si no, porque si dejamos en manos de la representación de la Asamblea, si dejamos en manos de los actuales partidos políticos, no tendremos cambio alguno. Hemos esperado 42 o 43 años para que el sistema de partidos políticos le dé una perspectiva distinta y pues no lo han hecho y no lo van a hacer. Inclusive la propia representación de esos partidos políticos en el pasado inmediato, si me refiero dentro de estos 40 y casi 5 años que va a tener de ejercicio de la democracia, ¿no es cierto? 44 exactamente son ahora. Entonces, en los primeros años de esos 44 años teníamos partidos de calidad distinta. En vez de haber un proceso de deterioro, digamos, de mejoramiento, ha habido un proceso de deterioro. Y esos partidos deteriorados no van a dar la solución a la crisis de los partidos. Entonces, hay que tomar en nuestras propias manos esta responsabilidad, Miguel, y si no, pues seguiremos siendo espectadores que nos quejemos de que esto no sirve, de que esto no funciona, como efectivamente ustedes, pero no va a cambiar. O seguimos siendo espectadores o pasamos a ser actores. Y ese es el llamado que creo que corresponde para los diferentes sectores sociales, para los diferentes actores de la sociedad, incluidos los políticos, pero no en manos solamente de ellos. Efectivamente, no solo ser actores, sino accionantes de estos cambios que requiere el Ecuador. Esperar que la clase política lo haga como tal va a ser muy difícil. Muchas gracias al licenciado Fausto Camacho, experto electoral, miembro del colectivo Voces por la Democracia, por atender a la revista de Opinión Democracia. Fausto, muy amable. Gracias a usted, Miguel. Un gusto. Buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el director de análisis semanal, el economista Walter Respurrier, y temas de interés en lo económico y los desafíos con el nuevo gobierno. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.
a la búsqueda de la verdad. Manténgase bien